Un saludo para todos ustedes, mi nombre es Eliane Gleyba y hoy vengo a contarles algo sin precedentes, algo que nunca había sucedido. El periodo de inscripción para comprar un seguro médico reabre sus puertas este 15 de febrero y culmina el 15 de mayo. Son 90 días que usted va a tener la oportunidad de inscribirse y comprar un seguro médico. Llama a nuestras oficinas, llama a Opportunity Insurance y con mucho gusto nuestros agentes están aquí para ayudarle en el proceso de comprar su seguro médico. Gracias. Regresamos con Agárrate y si tienes alguna duda de haberte contagiado con el COVID-19, si tienes que viajar y necesitas la prueba, yo te recomiendo que vayas a Farm Aid Pharmacy. Visítalos en su sede física que queda en Pembroke Pines y hazte la prueba. En apenas 20 minutos vas a tener tu resultado. También si necesitas medicamentos y las instrucciones que tienes son del médico de tu país de origen, en Farm Aid Pharmacy te van a ayudar con eso. Bueno, regresamos con Agárrate y bueno, Europa está sonando nuevamente y nuestra aliada allá en Europa, en Bélgica, Patricia Betancourt, va a conversar con nosotros para contarnos las novedades. Pati, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí nuevamente, después de un mes, hace un mes que nos vimos. Sí, tenemos tiempo ya que no conversamos, Patricia. Sí. Pero bueno, están pasando cosas, como dices tú, y vamos a tratar estos temas. Cuéntanos qué nos tienes. Bueno, hay unas medidas nuevas que son, provienen de la Unión Europea y que tienen que ver con sanciones a personas que facilitaron el fraude de diciembre con la Asamblea Nacional, ¿no, Patricia? Exactamente, tenemos también una cosa que es muy importante y que quiero que me gustaría que empezáramos hablando de ese tema, porque son cosas que creo que interesan a la gente y que nos dan esperanzas, porque las cosas en nuestro país, Patricia, todos sabemos que están muy complicadas. Cuando digo muy complicadas, es que sabemos lo difícil que puede resultar que se solucionen en corto plazo. Entonces, esos casi 7 millones de personas que estamos fuera, necesitamos encontrar formas de integrarnos y aprovechar lo que se nos brinda en el exterior, fuera de nuestro país. Así que BenEuropa, que es la organización a la que yo pertenezco, está formando alianzas con diferentes entidades internacionales para abrir caminos de crecimiento a los venezolanos que llegan a Europa con talento y formación suficientes para ocupar espacios de liderazgo. Y resultado de ese trabajo ha sido la colaboración con la compañía Place, que está ofreciendo unas becas a migrantes y refugiados recién llegados a Europa que tengan un perfil consolidado de líderes. El programa, Patti, se llama Emerging Leaders y son becas para líderes emergentes en Europa. Es lo que se llama ahora un programa de aceleración de nueva generación y que, bueno, ha sido concebido para los recién llegados que tengan gran ambición de penetrar en redes estratégicas y ambición por influir en los ámbitos de la sociedad civil y del liderazgo público en Europa. Las solicitudes ya están abiertas y se buscan líderes dinámicos que quieran contribuir a un cambio positivo en las comunidades de acogida aquí en Europa. Este es un programa que fue lanzado por primera vez el año pasado. Es una startup, o sea, como se llaman ahora estas empresas de innovación, que tiene sede en París, y la labor de ellos es desbloquear las oportunidades ocultas para recién llegados con talento para la innovación y para el liderazgo. Este Emerging Leaders, la versión 2021, está certificada por la Fundación de BMW Herbert Camp, que es una organización global que promueve justamente el liderazgo responsable y que inspira a líderes de todo el mundo para trabajar en un futuro pacífico,
en un futuro justo y sostenible. Yo creo que esto es muy interesante. Entre otras cosas, hay algo que es importante decirlo, y es que este programa de becas no es solamente para jóvenes, está pensado para personas de cualquier edad, porque cuando uno oye estas cosas inmediatamente piensa, eso es para los jóvenes. Pues no, si usted es una persona que se ve reflejada en ese perfil que se está solicitando, es decir, que usted tenga una trayectoria como líder en el ámbito privado, público o asociativo, y que esté en Europa recientemente, se pone en contacto con Beneuropa, que nos escriba al email que está, ojalá que los niñitos de producción hayan hecho lo que les pedí, que por favor pongan el email de Beneuropa para que escriban, las personas puedan escribir a presentarse. Y para cerrar este tema, en la descripción del video, gracias. Mira, pero antes de que cierres ese tema, Patricia, eso contribuye a la formación de nuestros muchachos, sobre todo digo yo, la gente que ya es la generación de relevo. Porque tú sabes que y yo siempre lo repito, yo creo que esa es la generación que regresará a Venezuela a reconstruirla, porque es una generación que se está preparando, y pues la oportunidad que ustedes están dando ahí, yo te aseguro que te la van a quitar de las manos, Patricia, y que además quienes obtengan esa beca te van a dejar muy bien parada, van a dejar muy bien parada a tu organización, en el sentido de que serán excelentes estudiantes que van a demostrar que sí se merecían la oportunidad, y eso es parte de lo que los venezolanos, se los hablaba en el primer segmento, estamos dejando como huella en esta migración que nos ha tocado, lamentablemente, que no es responsabilidad de nosotros, y que es por una crisis humanitaria provocada por los malos manejos desde la política y desde el poder. Así que hay que agradecérselo. Yo me imagino que después que termine este programa, los cupos que tengas en esa beca se te van a acabar, pero de una vez rapidito. No, ya de por sí ha tenido un éxito enorme, lo pusimos en nuestras redes, claro. La gente está escribiendo. Yo aconsejo que escriban todos los que se sientan de alguna manera, porque Place organiza múltiples programas como este que abarcan los sectores del liderazgo público, de la empresa, del espíritu empresarial, los medios de comunicación y las artes a lo largo de todo el año. Por eso, si ahora no son elegidos, no hay que preocuparse, habrá nuevas convocatorias. Exacto. Y lo más importante de esto es empezar a darle visibilidad a una migración venezolana que está llegando y que necesita oportunidades para demostrar lo que es, y como tú dices, estos van a ser los sobrevivientes. Así es. Estos son los que salen a comer, a estudiar y a vivir para poder regresar y reconstruir. Así es. Y mejor preparado que todos nosotros. Esa va a ser la generación que de verdad va a demostrar que las crisis pueden llevar a cosas positivas finalmente. Bueno, Pati, cuéntame este drama que hay ahí en Europa, porque... Con las sanciones. Bueno, ayer los ministros de Exteriores de los 27 países miembros que se reunieron en el Consejo de Europa agregaron nombres a la lista de los funcionarios venezolanos sancionados. Se esperaba que fueran solamente 30 nombres, pero finalmente esa cifra se redujo a 19, y con este nuevo lote de sancionados, el número total de la lista sube de 36 personas a 55. No sé si es la lista más grande de sancionados en Europa, me parece que sí. Bueno, recuerdo aquí que el Consejo de la Unión Europea es el principal órgano decisorio de la Unión, que está conformado por los 27 gobiernos de los países miembros que se reúnen, ya sea como cumbre, o sea, los presidentes de cada país o los ministros del tema que corresponde. Y las decisiones que se adoptan en estos consejos de la Unión Europea deben ser obligatoriamente unánimes. O sea, aquí la unanimidad es imperativa. O todos están de acuerdo o no se adopta una decisión. Bueno, y las sanciones, recordemos cuáles son, que son las mismas que tenían los anteriores. Son básicamente la prohibición de viajar a la Unión Europea, les congelan los bienes que tengan aquí,
en Europa y sanciona a las entidades que estén gestionando esos bienes. Lo importante en primer lugar, Patricia, es cuestionar la finalidad de estas sanciones, porque el simple hecho, ya lo sabemos, de incluir a personas o a entidades en una lista negra no puede conducir por sí mismo a un resultado concreto. En cualquier caso, las sanciones no funcionan de forma aislada. Son solamente una herramienta y deben combinarse con otras acciones, o sea, llevarse a cabo como parte de una política coherente y en cooperación con otros actores para que sean eficaces. Y aquí es donde uno se pone a pensar en el Delcy Gate. Ajá. Es decir, que hacernos muchísimas ilusiones no es la mejor interpretación, porque a pesar de que se adopten este tipo de medidas, siempre queda el libre albedrío de los estados a la hora de hacer cumplir esas medidas. Me explico. Un estado miembro puede hacer una interpretación subjetiva, como ha sido el caso de España con la visita de Delcy, que todos nos quedamos boquiabiertos cuando el alto representante, Josep Borrell, justificó esa violación a las sanciones, diciendo que las sanciones son una especie de sugerencias más que medidas o más que órdenes, y que la decisión sobre si se incumplieron o no corresponden a las instituciones internas, a las instituciones europeas, sino a las internas de cada estado, a las instituciones locales. En fin, eso lo estuvimos hablando tú y yo hace unos meses. Hubo la petición que hicieron unos ciudadanos y que hizo el Foro Ciudadano de España para que la Unión Europea investigara qué fue lo que pasó, y lo que vemos es que la petición se aceptó, se transmitió a la comisión, y al día de hoy esta gente que hablé hoy con ellos solamente recibieron una carta que les dice que ya tienen el documento en la Comisión Europea, nada más. Y vimos también cómo un juzgado tras otro en España revocaba las querellas que se interpusieron por esa visita de Delcy, que la interpusieron diferentes partidos políticos. Y la verdad es que fue un poco decepcionante. Bueno, y por otro lado es bueno aprovechar y también recordar que recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea readmitió una apelación que hizo el régimen venezolano solicitando la anulación de las sanciones, porque según ellos esas sanciones fueron diseñadas para afectar al país y no a los sancionados. De eso también hablamos tú y yo en la última vez que nos reunimos. Bueno, y parece que uno no quisiera ser positivo, pero es que a mí me parece bien que los sancionen, pero yo no tengo muchas expectativas al respecto. Sí, bueno, porque es que ya lo que hemos visto hasta ahora con el tema de las sanciones, lo que sí es que, bueno, en algunos casos les dificulta el movimiento del dinero, los asusta un poquito, sí, y entonces evitan la viajadera, y cada vez le cuesta más, y eso hay que decirlo, cada vez le cuesta más pasar la platica por los diferentes bancos, y para eso es que han funcionado las sanciones realmente. Eso sí, bueno, sobre todo en Estados Unidos, pero en Europa, fíjate que creo que en Europa la primera vez que se hicieron este tipo de sanciones fue con Venezuela, o sea, con los venezolanos esto, y se está cuestionando mucho, están revisando mucho lo de las sanciones. Vemos también que, por ejemplo, los titulares de prensa son muy tendenciosos porque ponen sanciones a Venezuela. A veces, yo digo que lo harán también a veces por ahorrar palabras, pero sí, tenemos que estar claros que esos titulares así apoyan el discurso de la izquierda y del mismo régimen que pretende que esas sanciones son las culpables de la crisis humanitaria en Venezuela. Por ejemplo, nada más la semana pasada nosotros veíamos a Lena Dunham, la relatora de los derechos humanos de la ONU, pidiendo a la Unión Europea y a Estados Unidos que quitaran las sanciones que estaban estrangulando, así más o menos decía, al pueblo venezolano. Y por eso vemos que el comunicado del texto se insiste en que las sanciones son individuales y van dirigidas a funcionarios acusados de violaciones de derechos humanos
y vinculados al fraude electoral. Bueno, decir también que al mismo tiempo que a funcionarios venezolanos también se sancionaron funcionarios rusos, birmanos, de Hong Kong, de Bielorrusia. Fueron gobiernos que también se sancionaron ayer. Y estas sanciones, como lo decías tú, representan la respuesta concreta del Consejo al proceso electoral viciado del 6 de diciembre. Y que otras instancias europeas ya habían rechazado también. No sé si, aquí tengo la lista de los... Sí, mira, Patricia, te quería comentar, nombres. yo estoy un poquito dispersada hoy porque ando resolviendo unos problemillas ahí derivados de las denuncias que he hecho sobre la diputada panameña, ¿no? Por eso es que estoy dispersa, Patricia, discúlpame. Menos mal que esto es como estamos hablando aquí entre panas, entre amigas. Por eso estoy un poquito dispersa. Tengo que decir la verdad. Mira, Pati, estaba escuchando unas declaraciones y me acordé de ti y de mí, de los programas que hemos hecho, porque estaba escuchando unas declaraciones del delegado representante del gobierno de Biden para América Latina, creo que fue con Patricia, con la otra tocaya, y ella le preguntó sobre Venezuela, obviamente, y él respondió prácticamente que la solución iba a salir de la Unión Europea. Lo que hemos hablado. Sí. O sea, dijo ya que Estados Unidos va a trabajar de la mano de la Unión Europea, Patricia. O sea, que esto de las sanciones, incluso a mí me parece que es así como que vamos a tirar eso antes de sentarnos a negociar elecciones. Efectivamente, él lo dice además en el comunicado. Exacto, entonces... Al final lo dice que la única solución es esta, y es la de siempre. Y ahí y después de que pasen esas elecciones y que se acuerden esas elecciones, todas esas sanciones se vienen abajo y todo el mundo viajará a Europa, toda la plata que se cogieron, que se cogieron unos y otros, se la llevarán a Europa para invertirla. Eso va a ser así. Además estás diciendo algo que es muy importante, porque también se está diciendo aquí en Europa que ¿para qué sirven las sanciones? No es una pregunta que está muy en el día. Y una de las cosas que decían es que las sanciones sirven para negociar. Se imponen sanciones. Es eso, es como el rehén. Aquí te tengo un rehén, que me das tú para que te suelte el rehén. Y eso es la negociación. Y mientras tanto la gente pasando a trabajo, ¿viste? Porque así es. Eso, y este último tema que vamos a tocar tiene que ver con eso. Lo de los venezolanos que ocupan el tercer lugar en solicitudes de asilo en Europa. Tiene que ver con eso. Todavía, o sea, los venezolanos lo que están, mientras ellos negocian, etcétera, el venezolano está buscando cómo sobrevive y en dónde sobrevive, en dónde llega a trabajar y a hacer su vida. Sí. Y es que están literalmente saliendo como sale la gente, los animales del bosque cuando hay incendios. Es impresionante porque uno lo ve en la foto y es físico. Se ve así. Entonces, bueno, aquí tenemos la larga lista. Yo no sé si quieres que o no. Sí, sí. Mucha gente ni la conoce. Exacto. Bueno, ¿la digo o no? Sí, sí, dila, Patricia, dila. Bueno, Remigio Ceballos, que es comandante alta autoridad de la FAM, Omar José Prieto, gobernador del estado Zulia, Indira Alonso, presidente del Consejo Nacional Electoral, José Domínguez, jefe de la FAES, Carlos Carballo, director adjunto del DGCIM, Jesús Vázquez, fiscal general militar, Carlos Terán, jefe de investigaciones de las DGCIM, José Brito, diputado de la Asamblea Chavista, Manuel Pérez Urdaneta, viceministro de Relaciones Interiores y Justicia, Douglas Rico, director del SICPC, Bernabé Gutiérrez, diputado de la Asamblea Chavista, Leonardo Morales, rector del CNE, Tania D'Amelio, rectora del CNE, Luis Fernández Damiani, magistrado, Calixto Ortega, magistrado, Carmen Zuleta, magistrada, Arcadio Delgado, magistrado, Lourdes Suárez, magistrada, y René Dregaves, magistrado, todos del TCJ chavista. Que por cierto, acaban de inhabilitar, y esa información nos la pasó Daniel, creo que Daniel no le dio tiempo de ponerla en el programa, esos mismos sancionados, porque es el mismo tribunal, déjame ver si fueron ellos, Daniel
no me la mandó. Inhabilitado por 15 años, Juan Guaidó y todos los diputados elegidos en el 2015. Ya está. Están inhabilitados políticamente. Y esto es una decisión... el Contralor, Elvis Amoroso, imagínate, una joya, ¿no? Eso quiere decir que todos los que estaban en la Asamblea Nacional del 2015, en los que querían ser candidatos a alcaldías, a gobernaciones, que ya se estaban preparando para eso, pues no van, porque Elvis Amoroso los inhabilitó. Así es. Y también, también el comunicado menciona a Juan Guaidó y le reitera su condición de interlocutor válido, pero no ha vuelto a llamarle presidente interino, lo que es muy diciente porque sigue encerrando una contradicción, como ya dijimos. O sea, ¿quién manda oficialmente en Venezuela? Es una contradicción, pero no es culpa de la comunidad internacional, Patricia. Es culpa de... no. Es culpa de ese vacío que se generó y que no se generó ahora. Ese vacío tiene 2 años ya. Sí. 2 años Hoy precisamente 23... Hace 2 años fue, ¿te acuerdas? El concierto. Sí, señor, 23 de febrero, tienes razón. 23 de febrero. 2 años del concierto. Que estábamos tan ilusionados que iba a pasar la ayuda humanitaria, ¿te acuerdas? Y pasaron para el otro lado los militares que ahí están sí. pasando trabajo y hambre. Gracias a que Colombia sí pudo hacer algo, ¿no? Sí, bueno. Con los refugiados venezolanos. Bueno, Patricia, en la próxima ¿tenemos tiempo? ¿Terminaste? No, bueno, ¿qué te a falta? mí queda muchísimo. ¿Qué te falta? Me falta todo, la mitad. Me falta la que tú me dijiste que investigara, que es lo de Panamá. Sí. Lo que vuelve a la lista negra de los paraísos fiscales. Sí. Panamá, bueno, no salió, pues no es que vuelve, sino que no salió. No la sacaron, y también exactamente. Hay esta noticia que es importante, que es la de los venezolanos, que estamos ocupando el 3er lugar en solicitudes de asilo en la Unión Europea, detrás de Siria y de Afganistán. Somos los terceros ya. Bueno, y... No sé cuál quieras que diga, porque las dos se tardan un tiempo. bueno, creo que el tema que nos está ocupando es precisamente lo de la migración venezolana. Bueno, vamos a decirlo. Entonces, los principales países de origen se mantuvieron sin cambio. O sea, este es un reporte de EASO, ¿no? Que es la entidad de la Unión Europea que estudia el asilo en toda Europa. Está comparando lo que pasó en 2020 con lo que pasó en el 2019. Aunque las solicitudes disminuyeron para casi todas las ciudadanías, los sirios presentaron el mayor número de solicitudes, presentaron 64.540 y sin embargo fueron 9% menos que en el 2019. Los afganos presentaron 48.578 solicitudes y se convirtieron en la segunda ciudadanía más frecuente, seguida de los venezolanos que presentaron 30.643. Después el quinteto lo completan los colombianos, que presentaron 24.438, y los iraquíes lo cierran con 18.167. Los iraquíes y los venezolanos presentaron muchas menos solicitudes que en 2019, y aunque el descenso fue menor para los afganos y los colombianos, ellos se mantuvieron. En conjunto, esas son las 5 nacionalidades principales que representan las 2/5 partes de todas las solicitudes de asilo en la Unión Europea. Cuba subió las solicitudes, fueron 2.170, y Brasil también, que fueron 1.622. Hay una cifra importante en ese informe y es la tasa de reconocimiento. Esa tasa de reconocimiento en la Unión Europea es del 32%, o sea, de todas las solicitudes que se presentan, el 32% pasan, son reconocidas. Esa tasa se mantuvo, pero de esa tasa
a los sirios les dieron el 84% de los síes, y también a los eritreos y a los yemeníes. Y se registraron los mayores síntomas, índices de reconocimiento. Pero, por ejemplo, a los venezolanos solamente nos dan el 3%. O sea, de esas 30.600 que presentamos, solamente el 3% van a ser aceptadas. Bueno, y a los colombianos solamente el 2%, pero el de los es muy bajo, el de Venezuela. Aunque estos índices de reconocimiento son muy diferentes dependiendo del país. También por primera vez desde 2017 hubo más respuestas o decisiones en primera instancia que solicitudes. Pero eso también es por causa del COVID. O sea, fíjate que de 671.200 solicitudes que se presentaron en 2019, en 2020 solamente se presentaron, 461.300 solicitudes. Entonces, hubo un descenso del 31%, que lógicamente refleja el impacto de la pandemia, ¿no? Y todas las medidas que se están tomando. Bueno, un dato importante es decir es que de todas estas solicitudes, Patricia, el 4% son solicitudes de menores no acompañados. Esto es bueno saberlo porque es el panorama en el que estamos metidos ahora los venezolanos aquí en Europa. O sea que nosotros tenemos muchísima competencia. Sí. Que no nos extrañe que nos digan que no. Tenemos mucha competencia aquí en Europa en lo que se refiere a los asilos. Bueno, y decir que todas estas informaciones se sustentan en unos documentos que hablan de las causas por las que la gente está saliendo de esos países. Y esto lo digo para la gente que quiera ahondar un poco más en esta información, EASO, esta entidad, tiene un informe muy completo sobre Venezuela, sobre la situación de Venezuela. Muchas asociaciones a veces necesitan llevar información cuando están haciendo sus actividades. Este informe es muy bueno, es un informe hecho por un gran experto que se llama Jaime Restrepo, y bueno, trata todo el panorama social, político, económico. A mí me pareció muy completo y es utilizable. O sea, uno lo puede imprimir para llevarlo a una autoridad y eso. Es el resumen que hago rápidamente. Bueno, Pati, gracias, Patricia. Yo creo que quedó claro. A ti. Hasta la próxima. Tenemos la agenda así full y estamos súper atrasados el día de hoy por mi culpa. Vamos a ir a un corte y ahora regresamos con Agárrate.